Quique, ¿cómo estás? Hola Guille, un abrazo a la distancia, ¿cómo estás tú? Bien, todo muy bien. Aquí, Qué tratando de bueno, me trabajar como alegro. se puede. Tratando de trabajar como se puede. Como se pueda, esa es la verdad. Pero bueno, hay que hacer el frente y salir adelante como sea, ¿no es cierto? Así es. Enrique, yo quería, antes de meternos en tema, hacer una pequeña introducción y que es la siguiente. Bueno, Enrique está a cargo de los gimnasios Sportlife en la zona sur de Chile. ¿Cuántos gimnasios están gerenciando hoy en día, Enrique? Un total de 13, Guille. 13. Bien. Y bueno, tiene muchos años en la industria y tiene espíritu también docente y es un muy buen formador y ha participado en más de una ocasión como ponente en nuestros eventos. Y una de sus ponencias que dejó la huella más profunda fue hace unos, no sé, seguramente vos recuerdas mejor la fecha, pero serán cerca de 10 años o 8 años o una cosa así, y que tenía que ver con el resurgimiento de, de Sportlife en el sur después de el terremoto y el tsunami que tuvieron que atravesar. De hecho, él contó esa misma experiencia, no solo aquí, sino también en Brasil, y fue la verdad que súper enriquecedor y muy conmovedor todo lo que relató en ese momento respecto de lo que habían tenido que hacer y el rol que habían jugado los gimnasios en la vida de la gente en ese momento. En octubre, si no recuerdo mal la fecha del año pasado, Chile empezó con una sucesión, sorpresivamente para muchos de nosotros, con una sucesión de, de eventos, de estallidos sociales, eh, que de nuevo llevaron a una situación muy crítica bueno, a todo el país, obviamente, no solo a nuestra industria, pero nuestra industria quedó inmersa en ese conflicto y de nuevo pensamos en la posibilidad este año de contar cómo habían hecho esta vez para enfrentar la situación de crisis ahora frente a un estallido político, social y económico. Y ese era el proyecto para este año, porque Enrique iba a estar como ponente en las conferencias en Buenos Aires, ahora que iban a suceder ahora dentro de 2 semanas. Por motivos de público conocimiento, tuvimos que suspender y posponer a fecha incierta el evento y nos quedamos con las ganas de escuchar esa historia, pero ahora está transcurriendo o transitando seguramente otra experiencia, como a todos nos toca, quizás todavía más desafiante que, que las dos que les acabo de relatar, ¿no? Eh, de nuevo, otra crisis más en la que los gimnasios eh, tienen que jugar un papel fundamental de apoyo a la sociedad. Así es, Guille. Lo relatas muy bien. Tuvimos un 27F hace 10 años con un tsunami, donde se nos cayeron 6 locales de 12. Y la verdad que reconstruir eso no fue fácil, fue una crisis, más que nada una catástrofe natural. Y siguiendo el relato de los hechos, ahora el 18 de octubre del 2019 viene el estallido social que nos tuvo parado también muchos locales debido a las protestas, las marchas, ¿no es cierto? Y todo lo que surgió de eso. Pero si tú me preguntas, habiendo vivido las dos experiencias, el terremoto y tsunami y el estallido social, y lo ponemos en una balanza, te puedo asegurar que esta pandemia no le alcanza a hacer el peso a esas dos catástrofes que tuvimos y a esas dos crisis que pasamos. Este blackout que nos fuimos a nivel mundial con la pandemia realmente te deja con muy poco margen para poder actuar. Porque si bien en el terremoto se te caen 6 locales, te quedan 6 o 5 que pueden cansar la operación. O si bien el estallido social se da en una zona cero determinada,
te puede quedar 2 o 3 locales que te pueden calzar la operación. Pero cuando te cierran completo y la industria se inmoviliza y se produce un shock, la verdad es que el margen para actuar es mínimo, pero bueno, estamos haciendo algunas cosas que pensamos que nos pueden dar alguna luz de esperanza para poder sobrevivir a esto. Y lo que sí no nos ha pasado, producto de tu relato, es el paralizarnos, que es lo peor que nos puede pasar en una crisis, sino que al contrario, yo creo que en algo nos ha servido la experiencia, hemos enriquecido los protocolos para actuar en crisis y estamos haciendo una serie de contingencias para poder salir adelante. Ahora, no es fácil, a todos nos va a pegar, no podemos pensar que vamos a salir como si estuviéramos hace 2 o 3 meses atrás, esto va a ser muy duro, pero yo tengo mucha fe, fíjate, porque creo que la gente en 3, 4 meses, en lo que sea, que es la pregunta del millón, ¿cuánto dura esto? Sí o sí va a seguir demandando fitness. Y van a tener que haber actores en el mercado para poder satisfacer esa demanda. Ahora, el tema es cómo luchamos contra el tiempo. Y por otro lado, no para los ejecutivos, los dueños de gimnasio, los gerentes, no hay tiempo para caminar. O sea, hay que empezar a correr. Y correr significa, cuando uno ve una planilla, si tú te vas a ventas, eso es igual a 0. Y si tú te vas a costos, ahí hay un trabajo que hacer. Pero junto con proteger la salud de la empresa, también hay que proteger la fuente laboral de tus colaboradores. Por lo tanto, ese justo balance hay que lograrlo y creo que se puede hacer. Pero quedarse paralizado en una crisis es lo que no se puede hacer. ¿Cuáles son esas acciones que crees que están empezando a dar resultados o en las que ustedes tienen puestas las expectativas? Mira, Guille, lo primero es que a mi modo de ver, y como nos pasó en las experiencias anteriores, no se puede planificar ni siquiera a mediano plazo. Hay que planificar a corto plazo, eso significa de aquí, en el caso nuestro, a 60 días. Y ese foco debe estar puesto básicamente en los costos. Y si sigo bajando líneas, hay 2 ítems que son muy fuertes, yo creo que para gimnasios grandes, pequeños o medianos. Uno, remuneraciones, y el otro es arriendos. Yo he estado toda la semana trabajando en ese lado de la planilla, por llamarlo de alguna manera, y fíjate que me he encontrado con una grata sorpresa. De 12 arriendos que servimos mensualmente, en strip center, en mall, en recintos privados, etcétera, no se ha usado la palabra negociar para suspender los arriendos de abril y mayo, sino que se ha llegado a un acuerdo. Ha sido tan fuerte este remesón que la contraparte entiende el problema, a ellos también les afecta y entiende lo que nos está afectando a nosotros. Y te puedo decir hoy día que partimos el martes con un trabajo durísimo, por eso te digo que no hay tiempo para caminar, sino que para correr. Nos queda solo un gimnasio para poder congelar los arriendos de abril y mayo. Eso te da inmediatamente oxígeno a tu operación al contar con 12 arriendos menos, que sin duda ha sido, digamos, un trabajo que había que hacer. Descargas y descomprimes la carga financiera. Por otro lado, está la banca, que de una u otra manera está en algunos créditos o leasing que tú pudieras, o cualquiera de los que nos está escuchando, puede tener, digamos, en compromisos bancarios, sin duda que se desplazan en 90 días y se colocan al final del crédito que tienes actualmente. Otro balón de oxígeno que ya empezamos a ver un poquito más de luz. Y el tercer punto en esta planilla que yo me he enfocado, que son costos, es el que tiene que ver con el paquete de medidas que lanzó el gobierno y al bajar la línea básicamente se denomina protección al empleo. ¿Qué hizo en Chile el gobierno? De muchas medidas financieras, operacionales, etcétera, hubo una que particularmente beneficia a nosotros como gimnasio. Y la voy a tratar de explicar lo más resumida posible.
A partir de abril, falta bajar la ley en el detalle, pero la ley ya está aprobada. A partir de abril, las empresas van a poder, en lo que es remuneraciones, pagar el 50% de la planilla actual más las imposiciones del trabajador. Y el otro 50% lo va a asumir el Estado a través del fondo de cesantía. Por lo tanto, si yo tengo para hacerlo en corto, porque de ese fondo de cesantía fue al mes 1 un 75% del sueldo, al mes 2 un 50%, al mes 3 un 35%. Pero para hablarlo en corto, significa que si yo tengo una planilla que me cuesta 10, me va a costar 5. Entonces sumo. Planilla de 10 me cuesta 5. Ya no tengo arriendos. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la banca, también lo voy despejando. Y después viene, sigo en la planilla, el listado de proveedores chicos. Llámese licencias Les Mil, licencias Training, todo lo que es telefonía, etcétera, que te vuelvo a insistir, Guille, y esto a mí me llama mucho la atención. No ha sido necesario negociar nada. Empresa que teníamos, por ejemplo, de telefonía, un contrato de 24 meses, no hemos alcanzado a plantearle que necesitamos abril y mayo y nos han dado el visto bueno. Claro. Lo mismo con un montón de proveedores. O sea, han encontrado sensatez del otro lado en cada una de las conversaciones. Absolutamente, absolutamente. Y yo creo que eso tiene una explicación muy simple, que se rompió la cadena de pago. Y al romperse la cadena de pago, todos estamos ayudándonos, no negociando. Es como si la plata hubiese perdido valor. Y volvemos a yo te ayudo, tú me ayudas. Entonces, esa fue la primera objetivo corto que nos pusimos. No proyectar más de 60 días, pero los próximos 60 días, ¿qué vamos a hacer? Que es lo que te acabo de explicar en medidas concretas para poder seguir adelante. Del lado de los ingresos, ¿han pensado algo? Absolutamente nada, Guille. Ingresos, nuestra curva es igual a 0. Y calculamos los ingresos igual a 0 a 60 días. Y ver cómo soportamos un poco con esta bajada de costo todo lo que significa no percibir ingreso alguno. Lo cual no significa que dejen de prestar servicios o estar en contacto con los clientes. Absolutamente. Dos áreas en ese tema. Desde el punto de vista externo, nosotros creemos que si hay algo que no podemos hacer, es perder el vínculo con nuestros alumnos. Y para eso existen todas las herramientas, llámese redes sociales, fanpage, tecnología, etc. Nosotros llevamos ya al cabo de la crisis unos 3 o 4 comunicados donde estamos informando permanentemente lo que estamos haciendo y hemos puesto a disposición 2 plataformas que son Training Gym y Les Mills con más de 350 clases virtuales, que ha tenido una muy buena acogida. Y le comunicamos, lo primero fue que toda membresía iba a ser adicionada o devuelta al plan durante todos los días que nosotros estuviéramos cerrados, que era la pregunta más frecuente que recibíamos. Y era lógico, si no podíamos prestar el servicio, no podíamos estar cobrando. Por lo tanto, eso tranquilizó mucho a la gente y era una pregunta recurrente. Y por otro lado, no perder el vínculo a través de las plataformas, como te decía, y también generar mucha comunidad en el sentido de cercanía. Eso para nosotros es muy importante. Pero no la cercanía vista, Guille, desde el punto de vista que después voy a tener un retorno porque lo acompañé, sino que la cercanía porque particularmente la gente en los momentos de crisis se instala mucho la soledad y se instala mucho la incertidumbre del futuro. Entonces, que estemos conectados con ellos resulta algo fundamental. Y eso ya lo vivimos en el terremoto tsunami, ya lo vivimos en el estallido social y no podemos perderlo por ningún motivo. A la larga la gente lo reconoce y te lo dice. Porque piensa que el gimnasio es la segunda casa de la gente, que hoy día está cerrada.
Entonces, como segunda casa tenemos que acogerlo. Y si no es posible desde el punto de vista físico, lo hacemos desde el punto de vista, digamos, de las redes, que hoy día sí son importantes para tener esa cercanía. A nuestros colaboradores hacia adentro le dimos la tranquilidad cumpliendo con y alineándonos con el gobierno en ese sentido, de que el gobierno nos decía, yo voy a poner el 50% del sueldo a través de esta ley. Entonces nosotros transmitimos inmediatamente que los sueldos de marzo se pagaban íntegramente y la empresa asumía el costo. Y abril y mayo íbamos a hacer uso, ¿no es cierto?, de las herramientas que nos da el gobierno, porque lo que nos interesa, te insisto, no es solo proteger la salud de la compañía, sino que también darle tranquilidad y fortalecer y proteger la continuidad laboral de los trabajadores. Nosotros tenemos gente con muchos años, por lo tanto, no sería, ni se nos ha pasado por la mente, en un despido masivo a una semana o a 10 días de ocurrida, digamos, la crisis. ¿Cómo te imaginas el día después? El día después. El día de la apertura, en realidad, el día después de la crisis, el Sí, día después de la sí. vuelta. Lo primero que me imagino es que sea lo antes posible, siendo optimista. ¿Ah? Y tampoco confundo la fe con los hechos. ¿Ah? Pero quiero ser optimista, si no, no estaríamos dando esta pelea. Nosotros desde nuestras casas no hemos parado de trabajar. El día después, para mí, tiene una o dos instancias importantes. Primero, vuelvo a enriquecer los protocolos en manejo de crisis, porque en estas crisis sale lo que generalmente los imprevistos que uno no maneja y no los tiene escritos. Y eso es muy importante. Hay que aprender de esto. Segundo, me acuerdo de un autor que se llama Jim Collins, que tiene un texto que dice cómo los poderosos también caen. Y una lección que yo saco con este blackout completo es que no existe persona, individuo, no existe empresa, sociedad, iglesia, compañía que no pueda caer, por muy grande que sea. Y esto nos ha demostrado que esas palabras cobran mucho sentido. Todos podemos caer por muy grandes que pudiera ser cualquier compañía, y esto así lo ha demostrado. Fíjate la TAM, y así, una serie de compañías enormes que, que sucumbieron, o están muy complicadas, están muy complicadas. El día después quiero recordar a este bicho como un animal monstruoso que tiene una velocidad impresionante, que corre como si lo hubiésemos entrenado nosotros, la industria del fitness, que deja huellas y heridos por donde va, pero que pasó y que murió. Y que desde el punto de vista operacional vamos a tener un regreso más lento. Creo que vamos a vender más planes de corto plazo que de mediano o largo plazo. Creo que la renovación va a ser un poco más lenta, al igual que la inscripción, pero ahí hay un punto que lo estamos pensando. Si nosotros vendemos salud y en muchas visiones y misiones de las compañías decimos que nuestro propósito es acompañar el sueño del cliente, mejorar la salud de los clientes y todo, yo creo que hay que hacer un énfasis en el mensaje, en el sentido de que, por ejemplo, si el ejercicio es salud y fortalece el sistema inmunológico para protegerse de enfermedades, ¿por qué no lo decimos? Si lo que hoy día está en riesgo es la vida, y a lo mejor un sistema inmunológico protegido por el hecho de ser un deportista o hacer ejercicio, la gente lo va a adherir mucho más que si lo hubiésemos transmitido hace un año atrás. Entonces, tenemos que de alguna manera hacer la relación en el mensaje. El día después, regreso lento, reconocimiento de la gente si lo acompañamos, una herida financiera importante, no la vamos a sacar barata, y, y yo creo mucho en las clases online, nos han ayudado mucho, pero el calor humano, la compañía es otra cosa. Y los gimnasios, sea el formato que sea, es la segunda casa de las personas. Por lo tanto, nos podremos demorar más o menos, algunos sobreviviremos, otros no sobreviviremos, pero lo que no podemos hacer es dejar de pelear. No podemos hacer eso. La gente espera algo más de nosotros. Con, digamos, la misma
crisis financiera que atravesamos todos como empresas, en mayor o menor medida las vamos a también sufrir en nuestra economía familiar. Entonces, el consumidor, el usuario también va a tener el bolsillo deprimido. En este contexto, ¿le tienes miedo? ¿Temes a una guerra de precios mayor a la que estamos acostumbrados? Sin duda, sin duda. La economía de los hogares se va a ver afectada por la pérdida del empleo. Va a haber mucho, mucho desempleo, por lo menos los números van a subir, no me atrevo a dar un porcentaje, es muy reciente todavía, y la gente prioriza. Y aquellos que venden precio van a comprar por precio. Por eso te decía planes más cortos. Me acuerdo de un fenómeno que nos ocurre a nosotros en una ciudad muy al sur que se llama Puerto Vara, cerca de la Patagonia. Tenemos un gimnasio ahí. Y nosotros vendemos muchos planes de 15 días, una semana, 30 días, porque es gente en tránsito, que pasa un veraneo, que va por un tiempo. Vamos a tener que acomodar la estrategia comercial a planes más cortos y más baratos. Ahora, la guerra de precios se viene, pero nosotros tenemos que tratar de que nuestra propuesta de valor también llegue. Pero si entramos a tratar de seguir amarrando anuales, como lo hacíamos hasta ahora, y en el porcentaje que lo hacíamos, eso no va a ocurrir. Eso no va a pasar. Y además, Guille, en los próximos 30 días, una pequeña reflexión al margen, digamos, no se trata solo de salvar la compañía, se trata de salvar la vida y la salud. Yo entiendo los números, entiendo en lo que estamos todos apretados, nosotros también. Pero si no estamos, no hay empresa. Entonces el autocuidado, el llamar a la gente de todos los lados que han hecho los llamados también es importante. Entonces, si no estamos, no hay nada, no hay empresa. Entonces también salvemos la compañía, pero dediquémonos también al autocuidado nosotros, porque vienen 30 días muy duros. Entonces, yo creo que, respondiendo una vez más tu pregunta, la guerra de precios sí va a ocurrir y hay gimnasios que lo promueven por valor, por precio. Perdón, por precio. Por precio. Quique, la última pregunta es la misma que le hago a todos los que gentilmente me regalan unos minutos para compartir aquí con nosotros. ¿Qué tenemos que aprender de todo esto que nos está pasando? Como humanidad, como sociedad, como industria. ¿Qué tenemos que aprender? Mira, yo insisto, por lo menos una de las razones te la voy a reiterar. Nadie está libre de caer. Nadie. Ni los más grandes, ni los medianos, ni los pequeños. Y con esto quedó demostrado. Segundo, me da la sensación que la plata perdió su valor. ¿Por qué? Porque yo no he negociado con nadie, Guille. Ha habido acuerdos. Y es increíble. Un año atrás, voy a ir a negociar el arriendo. No. Ese es un aprendizaje. Después, en la industria, yo creo que de una u otra manera la tecnología y las redes se convierten en protagonistas en épocas de crisis, pero creo que no llegan todavía a reemplazar lo que es la tribu, lo que es el colectivo, lo que es la comunidad. Esa riqueza que se da después de una clase de spinning y se sirve la mesa con un buen vino y con un buen plato y vamos todos los de la clase a compartir. Creo que la tecnología todavía no llega a reemplazar eso. Por lo tanto, se aprende eso. Y la gente, más que las sensaciones, valora las emociones. Y eso lo dan los seres humanos. Entonces, yo creo que mira, cuando nos pasó el terremoto, nosotros dijimos, esto se acabó. Nos demoramos 6 meses. Y alguien me dijo, el mundo va a seguir funcionando igual. Va a seguir funcionando igual. Pero claro, te pega, te deja botado, te tienes que parar y el mundo sigue funcionando igual. Y cuando pasen 4, 5, 6 meses, ojalá menos, vamos a tener que reconstruirnos todos. Si lo que no podemos pensar
es que los 20 golpes que recibimos no nos van a doler, porque sí nos van a doler. Pero yo creo que la industria tiene un muy buen porvenir, que se va a seguir demandando fitness, que la industria va a seguir en lo suyo, aparecerán formatos más, formatos menos, todo lo que tú quieras, pero la segunda casa de mucha gente es los gimnasios. Y eso, mira, yo tengo gente que me llama que por favor le abra los gimnasios para poder practicar. O sea, los adictos, los fanáticos, es una locura. Y no se puede, ¿te fijas? Entonces es cuestión de luchar contra el tiempo. Paciencia, afrontar, no escabullirse, ir planilla, en qué puedo recortar uno por uno. No hay platas chicas, no hay números chicos. Todo suma al momento de producir la rebaja de costos. Quique, muchas gracias por tu tiempo. Siempre es lindo escucharte. Aprendemos todos mucho. A ti, Guille, y a todos los que nos escuchan, les quiero mandar un tremendo saludo, un abrazo gigante a todos. Tengan fe, tengan optimismo, conversen con la gente. No usen la palabra negociar porque no hay que negociar nada. Hay que hacer acuerdos. Hay que hacer acuerdos. Y los acuerdos, la gente lo va a entender porque está viviendo lo mismo que ustedes. Y van a ver que entre todos juntos, muy unidos, salimos adelante. Y lo último, Guille, en todos los gimnasios que recorro, en todos los lugares donde voy, aparece la visión, la misión, el propósito, los valores. Súper lindo, escrito, pegado en la oficina, que para muchos es letra muerta. Este es el momento de aplicarlo. Este es el momento donde tiene que renacer la visión, la misión, el propósito, los valores de cada una de las empresas en sus distintas formas, en los momentos de crisis. Este es el momento donde tiene que aplicarse todo eso. Y finalmente, como decía yo ayer, tenemos la oportunidad de liderar una crisis como esta, que es tremenda, y no vamos a tener otra porque se da cada 100 años. Y ni tú, ni yo, ni los que nos están escuchando seguramente vamos a estar. Así que, como dicen los chinos, amenaza u oportunidad es lo que generan las crisis. Tenemos la oportunidad y no vamos a tener otra porque pasarán 100 años más hasta que llegue este bicho desgraciado a molestarnos otra vez. Así que un agrado, Guille, realmente te felicito por el tremendo trabajo que estás realizando y tú eres la aduana un poco de toda Latinoamérica para los que te molestamos siempre y vamos en consulta. Gracias. Fuerte Gracias a abrazo. ti. Ok. Chao, chao. Chao. Hasta luego. Sin palabras. Un abrazo a todos.